Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos hoy aquí en el estudio del día de hoy. Bienvenidos a su casa, amigos. Y esperemos que el día de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, ¿podemos orar? Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por haber traído con bien aquí a esas maravillosas personas. Rubén, Pastor Maya, Job. El día de hoy, Dios, haz que en ellos salgan palabras de sabiduría para aprender más de tu palabra. Amén. Esto te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy amables por permitirnos llegar a donde quiera que estén, ¿verdad? Porque puede ser inclusive en su coche, pueden estar en movimiento, probablemente también en su oficina, en el lugar de trabajo, pero también a los que tengan la oportunidad de estar en casita, pues nos da muchísimo gusto llegar hasta el seno de su hogar. Estamos en la zona poniente de la Ciudad de México, en el área que nos corresponde, en lo que ahora es el centro de influencia poniente, Las Lomas, ¿verdad?, de la Ciudad de México. Este es el estudio bíblico de acuerdo con el concepto Tea and Talk que tenemos desde hace algunos meses y nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Apreciamos muchísimo también el que tanto doña Sofía como Benjamín nos den la oportunidad de estar en su casa en esta tarde, noche lluviosa. Muy agradable el clima, por cierto, ya lo extrañábamos porque cuando en la Ciudad de México llega la temperatura a 28 grados sentimos que ya son 50, ¿verdad?, para los norteños. En fin, pero estamos muy a gusto. En esta ocasión comenzaremos con el estudio del capítulo 7 del libro de Josué. Josué capítulo 7. Les vamos a invitar para que también ustedes le den compartir, ¿verdad?, ahí en sus teléfonos, sobre todo en sus teléfonos inteligentes, y otras personas puedan también participar del estudio. Recuerden, si tienen algún comentario, aunque no salga al aire, pero pueden hacerlo con todo gusto, y si ustedes nos permiten y localizan en sus Biblias el capítulo 7 de Josué, me voy a permitir leer los versículos 1 al 5. En esta versión dice lo siguiente: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Abén, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esta razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Estos son los primeros 5 versículos del capítulo 7 de Josué, en que seremos dirigidos en esta ocasión por Job. Por favor. Bien, como vimos en el capítulo anterior, el pueblo de Israel tuvo una gran victoria gracias a lo que Dios había hecho, ¿no?, a las instrucciones que Él dio. Y tuvieron una gran victoria, tuvieron regocijo, alegría. Sin embargo, en este capítulo vamos a ver una derrota. Una derrota. Y es muy interesante porque en el versículo 1 nos dice qué fue lo que pasó. Dice que alguien tomó de lo que Dios había dicho que no tomara, y que eso provocó la ira de Dios, ¿no? El anatema.
la anatema. Entonces comienza a describir esta historia. En primer lugar nos dice que Jai, ¿Cómo se llama? estaba en un monte. ¿Recuerdan dónde estaba Jericó? También. Está en un valle, en el Valle de las Palmeras, 3 kilómetros cerca del río Jordán. Jordán, ¿no? Entonces ahí estaba en un monte, porque dice que subieron, ¿no? Cuando Josué manda y da la orden, oye, vayan a explorar, así como lo hicieron con Jericó, dice que estos hombres subieron, ¿no? Y después dice que son derrotados en la bajada. Y fueron poquitos, ¿no? 2000. No, fueron 3000. 3000. Ujú. Entonces, lo que quiero enfatizar son las palabras del informe. Vamos al versículo 3. Dice que volvieron estos espías a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban 2000 o 3000 y tomarás ahí. No fatiguéis a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. En este informe no sé si pueden notar algo, que no mencionan a Dios. No hubo consulta antes. No hubo consulta como con Jericó. Y se describe que mueren 36 hombres y el desánimo, mi versión dice, su corazón vino a ser como agua. El pastor decía que se acobardaron. Así es la versión, dice. Otra versión dice desfalleció, pero no vemos al pueblo buscando a Dios. Bueno, lo van a buscar después, ¿no? Después de la derrota. Pero es que al parecer se sintieron como que muy fuertes ellos, ¿no? No sé qué piensan, qué creen que haya pasado en su como corazón. que su ego estaba muy alto, ¿no? Su autoestima, Su estaba autoestima demasiado alto. por los cielos, ¿no? Como se Sí, dice. sí. Y curiosamente, ¿no? Porque si hubo una batalla, que es la anterior, inmediata anterior, que realmente no hicieron nada, fue con Jericó, ¿no? Ujú. Y como el ser humano, incluso cuando es bien obvio la mano de Dios, lo hemos visto mucho Sí. nosotros, ¿no? En la iglesia, Claro. y nos queremos llevar las palmas o la mirada Sí. o llevar los honores, cuando toda la honra y la gloria solamente es de Dios, ¿no? Lo vemos, el mismo problema que se repite Sí. durante muchos tiempos también aquí en el pueblo de Israel. El ser humano es el mismo aparentemente, ¿no? Sí, nosotros ganamos Jericó, bueno, son poquitos, está haciendo menos, ¿no? El Sí. pueblo. Ujú. Ahí son pocos, Sí. ¿no? Que no se canse el pueblo, vamos 2 o 3000. O sea, está la táctica bien inteligente, ¿no? Les digo, porque de 2 a 3000 estamos hablando de un porcentaje, si sacamos porcentajes bastante grande, entre 2 a 3000. Claro. Pues el 50% más de 2000 a 3000. 60%. Bueno, de 2000 Bueno, a 3000 son el 50% más. Es decir, haciendo menos todo, ¿no? Y nosotros sin consultar a Dios, y el grave error, ¿no? Mucha confianza. Sí. Mucha confianza. Dice Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces creo que eso les pasó, ¿no? Tradicionalmente, y esto quiero enfatizar porque muchos me han preguntado, oye, ¿cuáles eran exactamente las instrucciones antes de la batalla, después de la batalla y durante la batalla, ¿no? Así como, ¿qué instrucciones yo puedo aplicar, ¿no? Y es que al analizar este capítulo de Josué capítulo 7, creo que en nuestra mentalidad hemos llegado a pensar o nos han enseñado que Dios tiene fórmulas para hacer las cosas. ¿A qué me refiero? Nos enseñan una oración modelo, por ejemplo. ¿Cuál es la oración? Pues esta. Que una oración para el trabajo, que esta. Que una oración para el matrimonio, que esta. Que el salmo para cuando te sientes triste, esta, ¿no? Sí. Que esto, aquello. Incluso, me voy un poquito más allá. He escuchado algunas discusiones de cuál debe ser la fórmula para bautizar a alguien, ¿no? Entonces, cada situación, al parecer tenemos un versículo, y no digo que está mal. Lo que estoy diciendo es que Dios, lo que estoy tratando de decir es que Dios quiere tener una relación con nosotros. Una relación íntima. Si vamos a enfrentar una batalla, tenemos que volver a recurrir a Él. Lo vimos en el caso de David. Vino los filisteos, lo atacaron y preguntó, consultó a Dios, y Dios le dio una instrucción. Ganó. Volvieron a venir el mismo enemigo en el mismo lugar y Dios le cambió la instrucción. De hecho, quiero que ver si me pueden ayudar. ¿Qué milagro Dios volvió a hacer de la misma manera? A ver, entendí Un milagro que Dios haya hecho
en una ocasión y después lo volvió a hacer, pero de la misma manera. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo. Jordán, en ese sentido. Al parecer fue lo mismo porque abrió las aguas, pero no. Las instrucciones eran diferentes. Exacto. Sí. Con Moisés golpeó la vara, se acercó, hubo un viento y se paró y se abrieron los dos que pasaron en medio. Cierto. Con Josué, ¿qué pasó? Llegaron con el arca, tocaron los pies de los sacerdotes y las aguas se detuvieron lejos. A veces se dividió el Mar Rojo, sí, pero el Jordán se detuvo, no se dividió. Incluso Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? La forma de sanar fue distinta. Cada uno y en diferente, hasta hay 7 milagros de Jesús en sábado, ¿no? Y cada uno de diferente manera. Claro. Desde tocar su manto y sacar poder sin darse cuenta. Sin darse cuenta, entre exacto. comillas, ¿no? Obviamente eso. Entonces, lo que quiero decir es que a veces tomamos la Biblia como un manual de instrucciones. Y creo que esto no es así. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque hoy leíste tu manual de instrucciones de tu televisión. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuándo vas a checar un manual? Muy bien, muy bien. Solamente al inicio. Antes de y cuando tienes problemas. Sí, cuando se descompone. Cuando se descompone. Cuando quieres checar la garantía que te dieron y dónde está el manual o dónde está el papelito, ¿no? O quieres activar algo que no usas normalmente. Y si la Biblia fuera un manual de instrucciones, entonces no habría historias. Diría, apartado A, matrimonio. Sección 1, ¿cómo conseguir esposo? Sección 2, hijos rebeldes, ¿no? Y así, cada uno tendría sus instrucciones. Como un códice. Cada uno tendría qué paso seguir. Claro. Sin embargo, lo que quiero enfatizar de lo que vimos en el capítulo 6 son los principios. Y creo que esa es la palabra que debemos de utilizar. Principios. Exacto. Porque Dios es un Dios personal, la palabra está viva, la palabra se hizo carne y vino a nosotros. Sí. Es Dios quiere tener una relación contigo todos los días a través de su palabra. No quiere que venga solo cuando estás triste, cuando tienes problemas de salud, económicos, cuando todo te va mal. Dios no solo quiere estar ahí contigo, quiere también estar contigo en las buenas. Por eso ahí recuerdo cuando se nos dice, ¿no? Que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Son nuevas cada mañana. De hecho, hasta aquí tenemos, por ejemplo, este león, la melena de un león, cada pelo es diferente, las rayas de una cebra son diferentes, todas las hojas de los árboles son diferentes, no hay ninguna igual. Dios tiene esa diversidad y lo vemos en cada uno de nosotros, ¿no? Tan únicos, creados por Dios con un propósito. Hasta los gemelos idénticos, en algún momento tienen sus diferencias, ¿verdad? Aunque sean idénticos. De hecho, esto Jesús lo representó con la vid y los pámpanos, con sus ramas. Y Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué pasó con el pueblo en estos 5 versículos? No consultaron a Dios, no siguieron los principios. ¿Y cuáles eran los principios? Que peleamos desde la victoria, pero la que Dios ha hecho, con los méritos de Dios. Que Dios nos la da, no porque la ganamos. Por eso entramos ya a la batalla con la victoria. Y caminamos en fe, que ese era el segundo principio, caminamos en fe. Y número 3, obedecemos por la fe que nos ha sido dada por Dios. Y todo eso es fe. Y ahora vamos a ver cuáles son, y a este sí le llamaría los pasos, porque Dios es un Dios de relación, y creo que el pecado no quiere una relación con nosotros, el pecado solo nos quiere destruir. Y es un patrón que se ve en las caídas, y lo vamos a ver. Porque esta es una derrota. Y vamos a... Muy barata, ¿no? Muy barata. Porque, mencionan que mandaron 2,000 hombres aproximadamente. Y murieron 36, no es nada, pues en realidad... Pudo haber sido peor. Digo, cada vida es valiosa, sin embargo, desde el punto de vista de número, ¿verdad? Y militarmente, porque no recuerdo batallas de la Segunda Guerra Mundial donde un batallón entero iba y todos se morían. Entonces, realmente para el aspecto militar creo que es una derrota insignificante la cantidad de gente que murió. Y sin embargo, pues se acobardaron. ¿Y cómo se pusieron? Exacto. ¿Cuál fue el resultado? Es que también recuerda que estaban acostumbrados a no perder a nadie. También. Vienen de una batalla en contra de gigantes, contra de una muralla, y
no murió absolutamente nadie y se cayó toda la ciudad enfrente de ellos, ¿no? Entonces digo, lo peligroso a veces de creer que las victorias que Dios nos da son de nosotros, Claro. es muy peligroso y qué tan fácil caemos en eso, ¿no? En la misma iglesia lo vemos, a veces el creer que nosotros bautizamos a tantos, es hasta una blasfemia esto, ¿no? O convencer de Es algo. obra del de algo. Espíritu Santo, Santo, sí, sí, sí. Vamos a ver la reacción de Josué, ¿les parece para seguir avanzando? ¿Qué hizo Josué? Es la reacción correcta, ¿no? Aunque tarde, pero Pues vamos a ver qué tan correcta, porque a mí me sorprenden sus palabras. Vamos a leerlo. buscar Josué algo. capítulo 7, versículo 6, voy a leer del 6 al 9. Entonces Josué rompió sus vestidos, claro, ¿no? Una señal de dolor. Y se postró. Vamos a mover tantito el micro porque Ah, ok. antes de que agarre vuelo. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué está diciendo Josué? Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, ha venido en derrota. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Qué le pasó a Josué? Aquí dice, ¿qué será de tu gran prestigio? ¿Qué será de tu prestigio? Sí, te vas a desprestigiar delante de los... O sea, yo le he hecho a perder la cosa y le echo la culpa a Dios. Exacto. O sea, ¿sabes qué, Señor? Tú tuviste la culpa, ¿no? Yo decía que lo correcto porque fue hablar con Dios, ¿no? Pero a veces Bueno. las formas, Pero pidió lo mismo que el pueblo en el ¿cómo? Bueno, no lo mismo, El pero casi pecado lo mismo, ¿no? El pecado de Eva, ¿no? Regresemos. Sí, ¿para qué me criaste? Regresemos al Egipto. La mujer que me Regresemos a diste. Egipto, la mujer que me diste. Claro. Echando culpa, ¿no? Pero recuerdan lo que vieron la semana pasada, por eso me dediqué tiempo a hacer el resumen. Les voy a recordar 2 Corintios 1:9, cuando Pablo tuvo esta situación tan terrible, que dijo que estaba cerca de llegar a la muerte. Y dice el versículo 2 Corintios 1:9, pero esto fue para que no confiásemos en nosotros mismos, sino a Dios que resucita a los muertos. Entonces aprendimos la semana pasada que Dios permite todas estas pruebas, todas estas dificultades, para que dejemos de confiar en nosotros y confiemos en Él. Ahora, me gusta la última parte donde tal vez podamos decir que se redime Josué, donde dice, ¿qué harás con tu prestigio? ¿Qué harás con tu nombre? ¿Por qué? Regresémonos al versículo anterior, a Josué capítulo 6, versículo 27. El último versículo del capítulo 26. Dice, Estuvo con Josué. Jehová estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Yo pregunto, ¿el nombre de quién? El nombre de Dios. ¿De Jehová o de Josué? Sí, y este se hizo famoso por todo el país. Josué. sí, está en minúsculas, es Josué, es decir, es justamente. Pues dice que el Señor estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Entonces, la victoria la tuvo Dios. Pero obviamente las naciones le reconocían a Josué porque él seguía los principios que Dios le había dado, ¿no? Y que era el líder también del... Porque Sí, era el también líder el visible. líder. El líder visible, exacto. Ahora, ¿cuál es la reacción de Dios? Rubén, ¿me ayudas leyendo del 10 al 15, por favor? Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones.
y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. No sé si notaron las veces que se repitió la palabra pacto, contrato. De hecho, la palabra en original hace referencia a matrimonio, a una relación. Dios no quiere que sigamos instrucciones. Dios quiere que tengamos fe obedeciendo sus principios. De hecho, cuando dice anatema, ¿por qué dice anatema? ¿Qué era lo que Dios había pedido? ¿Recuerdan? Que nadie tocara, que mataran a todos primero. Primero, que nadie vivo. Que nadie vivo. Y el botín era Y para... todo, el oro, la plata y todo eso iba a ser consagrado para Dios. Y Dios me sorprende como le dice, levántate, Josué, levántate. O sea, hay tiempo para orar, pero también hay tiempo para actuar. Y si Dios te muestra el pecado y te ha dicho lo que está mal, no tienes que orar, tienes que actuar. Sacarlo de tu vida. Tienes que sacarlo de tu vida. Y hay algo importante, Dios considera al pueblo como una unidad completa, porque fue un hombre y lo considera a todo el pueblo. Sí. Dios considera a la iglesia como una unidad completa. Y Dios también considera a tu familia como una unidad completa. ¿Qué es lo que habían hecho? Dios dice, número 1, han quebrantado mi pacto, han roto la relación conmigo. Han tomado del anatema, es decir, no me han obedecido. Me llamó la atención en esa redacción, ¿por qué tomado del anatema? Anatema. No, pero ¿por qué tomado del anatema? Sí, cuando lo leí me llamó la atención. ¿Qué han tomado del anatema? Sí, porque yo había entendido que el anatema es la persona por la cual Dios no puede bendecir ciertas cosas, ¿no? Que trae maldición a cierto grupo. Pero ¿por qué en la redacción es así, tomado del anatema? Pues es algo que no puedes tocar. Acá en la mía dice botín de guerra. El botín de guerra, los Está despojos. más claro. Sí, o sea, en vez de usar la palabra De hecho, anatema, acá- usa botín de guerra. Lo que sucede es que ya estaba clasificado, ¿no? Ujú. Como algo prohibido. Exacto. Tomado de lo prohibido. No te lo puedes quedar. Sí, Y por eso dice, lo han hurtado, lo han robado, claro. lo han mentido, pues para esconderlo, porque es el siguiente paso. Lo han guardado entre sus pertenencias. No estaré con ustedes si no destruyes el anatema. ¿Esto cómo se ve en nuestra práctica? No podrás seguir teniendo victorias si no obedeces los principios que Dios te ha dado. O sea, tú no puedes cambiar las reglas ya están establecidas. Y las reglas están en el pacto, ¿no? Ujú. Por así decirlo. En la realidad, que Entonces, es por fe. y es por fe, definitivamente que es por fe. Lo que sucede es que a veces nosotros, como no vemos y decimos, "Ay, ¿para qué le vamos a molestar al Señor? Mejor de una vez tomamos la decisión y nosotros lo hacemos", y no. Ahí es donde empezamos a equivocarnos, ¿verdad? Claro, si no tratamos con nuestro pecado, vamos a seguir con las mismas consecuencias. Recuerda, una advertencia fue, no dejes nada vivo. Si Sí. vamos por la vida con el mismo pecado, teniendo derrota tras derrota, humillados, no frente a Dios, sino humillados por Dios, porque Dios dice, oye amigo, ya te di mi victoria, ya te di, pues, cómo caminar en fe, lo vimos las semanas pasadas, y la obediencia que procede de la fe, no la obediencia que sale de nosotros, porque esa obediencia vimos que no sirve. Son, dice el profeta Isaías, trapos de inmundicia, Inmundicia. no sirven de nada. Yo no sé qué pecado Dios te ha revelado en tu vida, pero debes de tratarlo con Él, no con oración, ya con actuar, porque si Dios ya te lo reveló, ya para qué volver a orar, no puedes orar para confirmar lo que Dios te ha dicho, Claro, o sea, claro. si es tan evidente como esto. Me Entonces, parece muy interesante cuando mencionas que, o lo que leemos, ¿no? Que se menciona varias veces acerca del pacto, de la relación. ajá, de la importancia que tenía ese pacto que tenía Dios con el pueblo. Estaba recordando en Génesis 15, viene cuando originalmente se hace Dios el pacto con el pueblo de Israel, que es el momento cuando hace el pacto Dios con Abraham, y hacen un ritual que tiene un simbolismo muy interesante. En Génesis 15, 9, ahí habla de que Dios le pide a Abraham que lleve una ternera, una cabra y un carnero, dice aquí mi versión, y Abraham toma los animales y los parte por la mitad y los pone uno frente al otro. Y más adelante en el relato del capítulo menciona que ya cuando oscurece aparece una antorcha en la oscuridad, que esta antorcha evidentemente es representación de Dios,
y la luz pasaba en medio de los animales. Y ese ritual significaba que Dios ponía su propia existencia o a sí mismo, es decir, su vida, podría decirse, ligada al pacto, ¿no? Sí. Es decir, no te voy a fallar porque va mi propia existencia se llama, como firma de ese tipo de pactos se llaman tratados de suceranía. Los utilizaban los hititas. El relato bíblico de Deuteronomios es un tratado de suceranía. El tratado de suceranía es el pacto o la relación que establece el rey a un vasallo, no al revés. El vasallo tal vez buscaría protección del rey, pero es el rey quien da al vasallo protección. Es muy interesante. No me voy a detener tanto en eso porque quiero ver cómo Dios trata con esto para terminar. Y vamos a regresar también a otro pasaje de Génesis. Entonces, ¿me ayuda, pastor? Del 16 al 26 para ver qué fue lo que Dios hizo. No fue Josué, ¿eh? Sí. Fue Dios tratando con el pecado. Pacto, ¿no? Otra vez para restaurar la relación. Claro. No para que le sigas obedeciendo por instrucciones, sino para que tengas una relación. Antes de leer, aquí me recuerda algo que es una práctica de Dios hacia la humanidad. Siempre Dios toma la iniciativa. No importa en qué condiciones estemos, siempre Dios toma la iniciativa. Desde el principio, cuando Adán y Eva cometieron su grave error, se escondieron y fue Dios el que los buscó. Pues a través del tiempo siempre Dios ha tomado la iniciativa y nos ha estado buscando. Y aquí en estos versículos lo refleja, ¿no? Vamos a ver, adelante. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una las tribus de Israel y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá, así dice esta versión, todos los clanes de Judá las familias se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín, estoy en el versículo 21, vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Hasta el 26, ¿verdad? Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Otro recordatorio. Otro monumento. Monumento para recordar. Pero para recordar la derrota. ¿Saben lo que significa Acán? No. Acán significa problema. Muy interesante, ¿no? Sí. Y el valle de Acor es turbación, por eso dice: ¿por qué nos has turbado, no? El valle de turbación. Y ambas palabras tienen la misma raíz, ¿no? De problema. Pero en el versículo 21 Acán describe su falta, y lo que quiero enfatizar en esta noche para terminar. Dice que vio. Dice: vi un manto babilónico. Después en esta versión, en la 60, dice: codicié. Y después dice: tomé. Y escondí. Y esos son los 4 pasos que sigue uno hacia la derrota. Ver,
codiciar, tomar y esconderlo. El caso más conocido es el de David, que vio a la mujer de Urías, la codició, preguntó por ella, la tomó y una vez que había cometido el pecado, trató de esconderlo, ¿no? Pero Dios lo reveló. Pero me quiero ir más atrás a Génesis capítulo 3. Dice la mujer que vio el fruto y que era agradable a los ojos y codiciable, y lo tomó y comió de él y se lo dio a Adán. Y entonces Dios se paseó por el huerto y ellos se escondieron. Entonces, ver, codiciar, tomar y esconder. ¿De quién es lo que ves? ¿A quién le pertenece lo que ves? Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios, de Jehová es todo. Sí. Mío es el oro, mío es la plata, de él pertenece. Todas las cosas, dice, que fueron hechas por él, por medio de él y para él. De hecho, yo creo que ese es el pecado que surgió en el corazón de Satanás, de Lucifer. Vio la gloria de Dios y la codició y la quiso tomar, ¿no? Y eso también nos pasa a nosotros, que es lo que vemos. Por eso el mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el carro de tu prójimo. Obviamente en ese carro lo estoy interpolando, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hay detrás de codiciar? Hay una insatisfacción con lo que se tiene. Si estás conforme con lo que tienes, si estás plenamente lleno, si te satisface, entonces verlo, la cosa de los demás y codiciarla, querer tenerla, no tendría sentido si tú estás satisfecho. Pero como hay una insatisfacción en el hombre, tiende mucho a codiciar y codiciar lo que ve. Todo lo que ves, ¿lo ves como algo que es de Dios o lo ves como un despojo, como lo vio acá? Algo que puedes tomar. Dios ha dicho qué cosas no puedes tomar, que ha dicho los diezmos, las ofrendas, y apartó un día, ¿no?, de reposo para él. Sí. Dios ha dado sus principios, nos ha dado la victoria, nos ha permitido caminar por fe en el Espíritu, nos da el querer y el hacer por su buena voluntad para poder obedecerlo. Entonces creo que no hay mayor, ¿cómo decir? No quiero decir pecado, no hay mayor desgracia para el hombre que estar insatisfecho del amor que Dios te da y codiciar algo más para llenar ese vacío. Entonces creo que esa es la lección de Josué capítulo 7. Entonces el único que nos puede satisfacer es Dios. Exacto. Y nosotros, si estamos insatisfechos, pues lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, ¿verdad? Reencontrarnos con Él. Él siempre toma la iniciativa, como decía, ¿no? Y Él siempre está llamando. Si confesar vuestros pecados, dice el apóstol, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es siempre Dios tomando la iniciativa. Recordamos que leímos Romanos capítulo 3, que no hay quien busque a Dios. Sí. No hay quien haga lo bueno, no hay justo ni hay uno. Todo esto es por pura gracia, todo esto es por pura misericordia. Y qué desgracia para aquel que se siente insatisfecho con la gracia que Dios nos da cada mañana y que es nueva cada mañana. Muy bien. Y también hacer énfasis en la gran diferencia de escuchar la voz de Dios antes, durante y después, y cuando no lo haces, las consecuencias. Es escuchar la voz porque estás cerca de Él, porque tienes esa relación. No lo veas como instrucciones, te invito a que no lo veas como instrucciones, porque vas a caer en el legalismo, en decir, yo me lo merezco porque obedecí, porque seguí esto, cuando no es así. Es una relación con Dios. Cierto. Es una relación con Dios y que disfrutas de cada mañana, como lo haces con esa relación con la persona que amas, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos. Es eso lo que Dios quiere, una relación íntima, personal, porque nuestro Dios es personal e íntimo. Así es. Y me gustó lo que dijiste de que no es un manual. Y me encantó eso, ¿no? Porque el manual es para cuando tienes un detalle. Y la Biblia, hablando específicamente de eso, no es un manual, sino es uno de los medios para estar en una comunicación con Dios, ¿no? Para poder tomar esa batalla. Te transmite los principios. Transmitir los principios. Y a través de historias de hombres como tú y como yo que tenían problemas, debilidades, que llegaron a codiciar, que se equivocaron, que mintieron, que hurtaron, que ocultaron cosas, pero al final Dios
siempre mostró su misericordia. Así dice un salmo, si hoy escuchas su voz, pues no endurezcas tu corazón, ¿no? Claro. Responde al llamado de Dios y ten un encuentro con Él cada mañana a través de su palabra. Meditar de día y de noche en su palabra, ¿no? Como decía al inicio del estudio de Josué. Vamos a orar. Antes para Ok. mandar los saludos rápidamente, nos manda saludos, que supongo que es de Tabasco, Eusebio Soberano, el pastor Eusebio. También nos mandan saludos desde Nueva York. Un abrazo, Tony Sandoval, y pues también a todas esas personas que nos estuvieron siguiendo en vivo. Recordar que nos ayuden a darle compartir. Saludos a Montemorelos, dice aquí también el pastor. Pues a todas 189 personas que nos estuvieron siguiendo, que hasta ahorita, pues que Dios les bendiga, y no olviden en compartir para que más personas puedan seguir también el estudio de Josué con nosotros todos los miércoles. Pues les invito a que hagamos una oración para terminar con el estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias primeramente porque siempre tú nos buscas, aunque nos equivocamos, aunque somos necios, aunque nos gusta autoengañarnos muchas veces, tú siempre estás ahí para rescatarnos y llamarnos otra vez a tu redil. Señor, ayúdanos siempre a poder escuchar cuál es lo que tú quieres para nosotros, cuáles son los principios que debemos de seguir para poder obtener la victoria en todos nuestros problemas, en todos nuestros retos de día con día. Señor, quédate con nosotros y con cada una de las personas que están detrás de sus pantallas, sus dispositivos, sigan siguiéndonos. En nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Este próximo sábado, para los que somos del grupo de Lomas, nos reuniremos todavía mientras nos entregan nuestra nueva sede. Nos seguiremos reuniendo en Yacatas 398. Por cierto, tendremos un bautismo. Agradecemos muchísimo a la iglesia de Narvarte que nos facilita la oportunidad de utilizar su bautisterio. Gracias, Pastor Francisco, también por apoyarnos con este programa. Sin lugar a dudas recibiremos una gran bendición y ojalá que todos los presentes pues estemos a gusto y llenos del Espíritu Santo en esta ceremonia que es tan especial para nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión.